Hola, Enrique, ¿cómo estás? Aquí estamos. Bueno, hoy, bienvenidos. Hoy tenemos el placer de recibir nuevamente en el seminario a Enrique Cabaña. Nos va a hablar de pruebas de uniformidad y normalidad multivariantes, un trabajo con Alejandra, que también está público por la televisión. Así que muchas gracias, Enrique, y adelante. Muchas gracias a ti, Nicolás. En realidad yo tenía una primera proyección que decía muchas gracias, pero me pareció que corría el riesgo de que aplaudieran y se fueran. Pero quiero darle las gracias a todos los que están manteniendo el llano al seminario. Ustedes saben que yo eh, pienso y quiero pensar y pienso de hecho que este seminario es continuación del que empezamos hace más de 60 años en un piso más abajo, pero de este mismo edificio, y me alegra que siga viviendo y siga funcionando muy bien. Quizá el único de mis proyectos o de las cosas que he intentado iniciar que sigue andando y sigue funcionando bien. Así que para mí es un placer venir al seminario y lamento no tener material para venir más seguido. Pues, ustedes ya conocen el resumen. Voy a dividir la exposición en estos 4 puntos. Recuerdo a propósito que la primera clase que asistí de Rafael Laguardia, en la primera clase de análisis matemático 2 de 1956, Laguardia empezó la clase diciendo, vamos a ver algunas notaciones. Yo voy a tratar de hacer algo parecido. Justamente, las notaciones, vamos a trabajar en el hipercubo 0,1, intervalo 0,1 a la P. Y dado un punto allí de coordenadas T1, T2, T sub P, y dada un subconjunto H de los índices correspondientes a las coordenadas, vamos a llamarle T sub H al vector, que mantiene las coordenadas correspondientes a H y que levanta hasta el 1 las restantes coordenadas. Bueno, las desigualdades, los máximos mínimos entre vectores son componente a componente. Le vamos a llamar C sub H, donde H es un subconjunto del conjunto J de todos los índices, al conjunto de todos los T sub H, es decir, lo que resulta de levantar todos los puntos fuera de H hasta el 1, todas las coordenadas hasta el 1, y dejar las coordenadas que están en H. En particular, por ejemplo, C sub el vacío es el punto de coordenadas 1, 1, 1, 1. El otro extremo, C sub J, es todo C. Y si tomo todas las caras con H de cardinal menor que P, entonces eso da, como dice acá, H con subconjunto de J, pero distinto del propio J, es lo mismo. Entonces, a ese conjunto, a la unión de todos esos conjuntos le voy a llamar el borde superior de C y al conjunto de los T, tal que no dije que era esta notación. T entre barras gruesas es el producto de las coordenadas de T. Cuando el producto de las coordenadas de T es 0, a el conjunto de esos puntos lo llamo borde inferior. Entonces vamos a introducir la noción de carpas y de rampas. Una carpa en C sub H es una función de dominio C sub H que se anula en el borde relativo de C sub H. Le llamo borde relativo al borde relativo a la mínima variedad lineal que contiene a C sub H. Y distingo si un punto T sub H de C sub H está en el borde relativo cuando existe alguna coordenada en H en la cual el valor de la coordenada de T es 0 o es 1. Y una rampa, una CH rampa asociada a una función GH de dominio CH,
es la función extendida a todo C, que en CH vale la G chica h, y para todo punto es el valor correspondiente al punto levantado, al TH, por el producto de las restantes coordenadas. Entonces, en estos dibujos podemos ver que esto corresponde a P igual 2. En la base, digamos, de esto que tiene aspecto de un cubo tridimensional, en la base tengo el hipercubo de dimensión 2. En ordenadas están los valores de la función para representar los gráficos. Entonces, lo primero es una carpa correspondiente a H igual al conjunto de los dos índices. Lo otro es una carpa correspondiente al primer índice. Al lado tiene la correspondiente rampa. La rampa de la primera carpa coincide con la primera carpa, porque como no hay otras coordenadas afuera, no hay que multiplicar por nada. Y abajo tenemos una carpa correspondiente al punto al C sub h con h de cardinalidad 0 y la correspondiente rampa. Entonces, lo que me interesa de las carpas y las rampas es que hay un teorema que está escrito allí, y es que si una función g de dominio en el hipercubo se anula en el borde inferior, es decir, se anula cuando el producto de la coordenada, cuando alguna de las coordenadas es 0, entonces se descompone de manera única en una suma de rampas asociadas a carpas para cada uno de los subconjuntos de Hall. Vamos a ver un par de lemas para verificar. Sí, sin hipótesis sobre a Henry McKinley, perdón. Sin hipótesis sobre G, no tiene que ser continua. Sin hipótesis sobre G, no tiene que ser No, continua, no tiene nada. Ninguna. A Henry McKinley le gustaba decir, a propósito, falleció este año Henry. Le gustaba decir cuando ponía un enunciado de este estilo, a minute's reflection shows that se cumple este enunciado. A mí me gustaría hacer lo mismo, pero como quiero usar este resultado de manera importante, digamos, para aplicarlo, voy a ver un par de lemas. El primer lema dice que si R sub H' es una CH' rampa de una CH' carpa, y H tiene cardinalidad menor que H', o la misma pero no coincide con H', entonces RH' se anula en C sub H. Y la razón es que si tomo un punto en RH', perdón, si tomo un punto en C sub H, entonces lo levanto con H', y como H' contiene algún punto que no está en H, ese punto se va al 1, y el resultado tiene una coordenada igual a 1, y por lo tanto está en el borde, y como es una rampa de una carpa, ahí vale 0. Y luego al multiplicar por las coordenadas que estén afuera sigue valiendo 0. Entonces, como corolario, si G es una suma de rampas asociadas a carpas, asociadas además a los H', subconjuntos de J, que tienen cardinal mayor o igual que H, entonces para cada H de cardinal H aplico el lema. Aplico el lema que me dice que las rampas de la suma que aparece allí, sobre todos los H de cardinal, H' de cardinal H que no son H, y con más razón sobre todos los de cardinal más grande, se aplica el lema y vale 0 ese sumando. El único sumando que no vale 0 es el que corresponde a RH. Entonces, la rampa RH queda determinada por el valor de la G allí. Esto permite
identificar entonces todas las rampas de cardinal H conociendo la G. Otro lema, supongamos que GH-1 es una función que se anula en el borde inferior y se anulan todas las caras de dimensión H-1. Entonces, la restricción a cada cara de dimensión H es una carpa, porque las caras de dimensión H contienen algún punto, los bordes de las caras de dimensión H tienen dimensión más chica, están en alguna cara de dimensión más chica y por lo tanto se aplica la hipótesis de que allí se anula la G sub H. Y por lo que vimos antes, la rampa asociada a la carpa que resulta de evaluar la GH-1 en la cara C sub H, se anula sobre las otras caras de dimensión H, por el corolario anterior. Como consecuencia, si a G sub H menos 1 le resto la suma de las rampas de cardinal H, me queda una nueva función G sub H que cumple lo mismo que la G sub H menos 1 de la hipótesis, pero para H, y no para H menos 1. Es decir, se sigue anulando sobre el borde inferior y además se anula sobre las caras de dimensión H. Y a partir de ahí sale la demostración del teorema, que la quiero ver con cierto cuidado. Entonces, miremos cómo se determinan las rampas que suman G. Recuerden que el enunciado dice que una G con esas propiedades es una suma de rampas asociadas a carpas para cada una de las caras del cubo. Parto la línea 0, parto de que G de 1 es una carpa asociada a la cara de dimensión 0. La cara de dimensión 0 no tiene bordes, así que no le tengo que pedir nada a la función. Tomo la carpa, le aplico la rampa, y si resto esa rampa de la función G, me queda una nueva función, G sub 0, que se anula en las rampas, en la única rampa de dimensión 0. Ahora que tengo esa función G0 que se anula en las rampas de dimensión 0, la evalúo en las caras, se anula en las caras de dimensión 0. La evalúo en las caras de dimensión 1, tomo las rampas y se las resto a G0. Y eso me da una función G1 que se anula sobre las caras de dimensión 1. Y más chica, por supuesto. Esa G1 entonces es G0 menos la suma de las rampas de dimensión 1, pero la puedo pensar como la G original a la que ya le había restado la rampa de dimensión 0, menos la suma de las rampas de las caras de dimensión menor o igual que 1. Y así, en el paso siguiente vamos a obtener una función G sub 2, restando las rampas de dimensión 2 de la función G sub 1, pero que la puedo pensar como la función original menos todas las rampas asociadas a caras de dimensión menor o igual que 2 y que se anulan las caras de dimensión menor o igual que 2. Bueno, cuando llegamos al final, lo que tenemos es una función G sub P que es, como en todos los casos, G menos la suma de las rampas asociadas a caras de dimensión menor o igual que P. Esas son todas. La cara de dimensión P es todo el hipercubo. Así que la G y esa función, como en todos los otros casos, se anulan sobre todas las caras de dimensión menor o igual que P, es decir, sobre todas las caras. Es 0 entonces. Por lo tanto, queda demostrado que la G es suma de rampas, como decía el enunciado.
Bueno, consideremos las aplicaciones que a cada G, con las condiciones de la hipótesis que se anula en el borde inferior, le asocia las rampas o función recursiva, le asocia la rampa asociada a la cara H, o la función T cursiva que le asocia la cara asociada, la carpa asociada a la cara H, o en el conjunto, la familia de todas las recursivas asociadas a las 2 a la P, 2 a la P subconjuntos de J, que son los valores que puede tomar ese conjunto H. Esas funciones son lineales, y como son evaluaciones o múltiples por un factor menor o igual que 1 que se aplicó para conseguirlas, entonces contraen la norma del supremo, y son entonces funciones continuas, relativamente muy simples. Entonces ahora vamos a meter probabilidad en el asunto. Hasta ahora no hubo probabilidad. Vamos a... Enrique, una pregunta, ¿una descomposición ¿Perdón? como esta, una descomposición parecida a esta existiría en otros poliedros o es algo muy especial del cubo? No tengo idea. Habría... Lo que pasa es que para esta aplicación interesa precisamente esa descomposición. No la he buscado porque en realidad es muy elemental, pero es interesante, muy interesante la pregunta que haces. Habría que ver cómo la contestamos, ¿no? Vamos a definir CH carpa browniana. Una CH carpa browniana es un proceso gaussiano centrado de dominio CH y que tiene las covariancias, es decir, esperanzas del producto, porque es un proceso centrado, que es igual al producto de factores que tienen la forma de las covariancias del puente browniano. Y una CH rampa browniana le vamos a llamar a las CH rampas asociadas a CH carpas brownianas. Las CH carpas brownianas son CH carpas, casi seguramente, porque la variancia de una CH carpa T sub H es el producto para J en H, la variancia de T menos T, de TJ menos TJ cuadrado en el punto de coordenadas TJ, de TJ por 1 menos TJ. Eso se anula si TJ es 0 o es 1, que son los puntos del borde, así que se anula en el borde, es una carga, casi seguramente. Entonces, la misma descomposición que para cualquier función que se anula en el borde inferior para un proceso de Wiener que se anula en el borde inferior del cubo. El proceso de Wiener, no puse la definición, es la familia gaussiana de variables aleatorias con parámetros en el hipercubo, tal que la covariancia en dos puntos de W en T, W en S, es el producto de los mínimos de SJ, TJ. Entonces, lo que se suele hacer en situaciones como esta es aplicar lo que vimos que se aplica a cualquier función que se anula en el borde inferior, hacer la descomposición, aplicar esa función R curva, etc. Pero se puede hacer mucho más fácil. Procedemos al revés. Vamos a demostrar este teorema, que lo que dice el teorema no es que la descomposición que todo proceso de Wiener se puede componer así, sino que dice que si tomo esos sumandos que son rampas de carpas independientes, de carpas brownianas independientes, la suma me da un proceso de Wiener. Y por la continuidad de la función a partir de una función en el cubo que se anula en el borde inferior me da las rampas y las carpas, entonces
todo proceso de Wiener va a tener esta descomposición. Pero, procediendo al revés, la cosa es muy simple. Como suponemos que se trata el miembro de la derecha de una suma de rampas de carpas independientes. Las rampas también son independientes porque son las carpas multiplicadas por coeficientes determinísticos. Así que la covariancia de esa suma es la suma de la covariancia. La covariancia de la suma de WT, entonces, es la suma de las covariancias de cada una de las rampas. La covariancia de la rampa es la covariancia que ya vimos de la carpa por el producto de los factores, los t que no están en H, para el sumando correspondiente a H. Saco todos los factores, todos los S, todos los T fuera de la suma, es decir, saco todos los factores para lo cual tengo que dividir cada factor del producto en H por el correspondiente producto de CJ-TJ. Entonces, saco esos SJ y TJ, me queda el producto de todos los S, todos los T, puede salir fuera de la suma ahora, de factor común. Y dentro de la suma me queda el producto de algo que llamo alfa J, donde alfa J es lo que resulta de dividir el paréntesis por SJ-TJ. Que lo puedo escribir como el inverso del máximo de entre SJ-TJ menos 1. Por otra parte, la covariancia del proceso de Wiener es el producto de los mínimos. Escribo el producto de los mínimos como el producto de todos por el producto de la inversa de los máximos. La inversa de los máximos es alfa J más 1. Así que cambio el producto de la inversa de los máximos por el producto de alfa J más 1. Y ahora tengo que aplicar el teorema fundamental que se aplica en esta charla, que es cómo se hace el producto de binomios. Lo que hay que hacer es elegir de todas las maneras posibles los subconjuntos de factores, ahí tomar uno de los factores, el alfa, y en el resto tomar el otro, que es 1, que no aparece, y me quedó la misma fórmula que estaba arriba. Yo he visto otras descomposiciones, pero esta no la he encontrado, pero lo más parecido a esto lo encontré en un artículo de Bebels, 2005 era el año, me parece. El primer artículo de una revista que se llama África Statística. El primer artículo en primera página de esa revista. Difícil de encontrar, pero tuve la suerte de encontrarlo, pero no pone esta descomposición. Pone una descomposición en suma de términos con signos alternados, no importa, ahora me interesa esta para las aplicaciones. Acá hay un ejemplo. Si tomamos la hoja browniana, y de nuevo, como antes, P es de igual a 2. Y en un tercer eje, los valores de la función. Tomo la hoja browniana, me quedo con la carpa de dimensión 0, que es el valor en 1. Allí está la rampa correspondiente. Si la resto, me queda lo que se suele llamar Pinnet sheet. Ese proceso, si lo evalúo en la cara de atrás, me queda un puente browniano. Si lo evalúo en la cara de la derecha, me queda otro puente browniano. Son puentes brownianos independientes. Tomo las carpas de esos puentes, las resto, y lo que me queda a la derecha es lo que llaman el Brownian sheet, que es una carpa bidimensional. Bueno, de esta descomposición sale un corolario obvio e inmediato. Si tomamos dos subconjuntos de las caras del cubo y condicionamos un proceso de Wiener definido en el cubo porque se anule en uno de los subconjuntos de caras, entonces la de distribución condicional es
la incondicional de la suma de las rampas en las otras caras. Por ejemplo, en el ítem 2 consideré dos tipos de subconjuntos de los 2 a la p caras posibles. Las caras que tienen cardinal mayor o igual que h y las que tienen cardinal menor que h. Si condiciono el proceso de Wiener que valga 0 en las caras que tienen cardinal menor que h, pero eso se dice de manera más simple, por eso lo puse en un punto aparte. Basta decir que se anulen las caras de dimensión menor que h. Entonces, la distribución condicional es la distribución incondicional de las restantes, de la suma de las restantes rampas. Y en particular, si se anulan el borde de C, con lo cual se anulan todas las caras de dimensión menor que P, entonces la distribución condicional es la del Brownian pillow o de la carpa browniana. A mí me suenan más las carpas y las rampas que las almohadas y las sábanas, por eso en castellano prefiero usar esa terminología, pero en algún momento habrá que someterse a los léxicos habituales. Bueno, ¿y qué distribución de probabilidad? ¿Perdón? Americano o british. Ah, bueno. Lo digo por Podría nuestra ser. polémica. Podríamos buscar en francés. Bueno, ¿qué distribución tienen las carpas brownianas? Bueno, es bien conocido, puse acá una llamada porque realmente me gusta mucho una monografía de Durbin del año 73 que trae, entre otras cosas, la distribución de probabilidades del puente browniano, ¿no? Resultado bien conocido de hace tiempo, la distribución del puente browniano, que sale de considerar que la función de covariancia del puente browniano, estoy hablando siempre del caso unidimensional ahora entonces, la covariancia es un núcleo para una transformación integral que tiene funciones propias, raíz de 2 senos de nu pi t, raíz de 12 para que tenga norma 1 en el L2 del intervalo 0,1, que es el que nos interesa en este caso, con valores propios 1 sobre nu cuadrado pi cuadrado. Y cuando pasa eso, el desarrollo de Cajuna-Loeb nos dice que el puente browniano en un punto T es una suma de términos en los cuales aparece la función propia evaluada en T, multiplicada por la raíz del valor propio y por una variable normal típica. La familia de todas esas variables normales típicas son variables independientes. Entonces, bueno, a nosotros nos interesa las normas, nos van a interesar las normas al cuadrado de las carpas. Entonces, la norma al cuadrado del puente browniano lo obtenemos integrando el cuadrado del puente browniano entre 0 y 1. Estoy hablando de la norma en el L2 del 0,1. Las funciones que aparecen allí son un conjunto ortonormal, entonces al integrar el cuadrado lo único que queda son los términos de la diagonal, digamos. El resultado es el cuadrado del coeficiente 1 sobre pi nu por el cuadrado de la variable gaussiana z nu por la norma al cuadrado de la función propia que es 1. Así que queda esta suma. Esta es la distribución de la carpa browniana. Y por lo tanto, tenía ahí una explicación de lo que usé recién, pero por las dudas no quiero arriesgarme y quiero
apurar un poquito y paso directamente a considerar el caso que nos interesa, P cualquiera. Bueno, la covariancia es un producto de términos como la covariancia que vimos en el caso de P igual 1. Eso inmediatamente dice que las funciones propias con los valores propios que vimos nos sirven de mucha utilidad, porque ahora los productos de funciones propias son funciones propias del producto y tienen como valor propio los productos de los valores propios. Ahora, el sistema ortonormal que resulta de quedarse solo con esas funciones, que obviamente son funciones propias, podría haber más, en realidad es un sistema ortonormal completo, el sistema de esas funciones, en el L2 del cubo. Así que se aplica directamente el desarrollo de Carbonen-Loeb y nos dice que la distribución de la carpa H es la suma en un punto T, es la suma de la función propia en el punto T por el valor propio correspondiente elevado a la 1/2, la raíz del valor propio, por una variable z, y la familia de esas variables z es una familia independiente, variables gaussianas típicas. Una pregunta. El nu ahora es un multiíndice. ¿Es el resultado conocido? Creo que no. Ahora lo sé. No sé, no sé. Digo, ahora acabo de conocer. Pero digo, es una extensión inmediata del resultado en dimensión 1. Me interesa señalar, porque lo dije, no iba a decir que lo dije al pasar, en realidad no lo dije, que todo esto no ahora es un multiíndice, tiene una componente por cada elemento de H, por cada índice en H, y tengo que elegir esos elementos de todas las maneras posibles en los valores 1, 2, 3, etc. Así que cuando aparece una potencia de pi acá, por ejemplo, o arriba, aparece elevado a la cardinalidad de H. Y abajo aparece elevado al doble porque hubo que elevarlo al cuadrado. Y lo mismo, aparece el producto de los nu, que aproveché la notación esta de barras gordas, aunque estaba pensada para otra cosa, pero la aprovechamos. Y lo mismo acá, el cuadrado correspondiente. Así que tenemos la distribución de las normas al cuadrado de las carpas y vamos a introducir la notación P sub H de X para la función de distribución acumulada de las carpas, de las normas al cuadrado de las carpas brownianas. Que, como vimos al ver la distribución de la carpa y del cuadrado de las carpas, solo dependen de la cardinalidad del conjunto H y no de otra cosa. Entonces, ya podemos ir a las pruebas. No expliqué por qué en el título la prueba de normalidad aparecía entre paréntesis, pero debe ser obvio que está entre paréntesis porque es subsidiaria de la prueba de uniformidad. ¿Qué podemos decir? Entonces, ¿cómo podemos probar que una muestra U cursiva sub n de variables en dimensión P, U sub 1, U sub 2, etcétera, U sub n, cada U, falta una coma ahí, cada U sub i es un vector de dimensión P? Queremos probar si eso es una muestra de la distribución uniforme. Entonces, estamos suponiendo que es una muestra de variables i y d con una distribución f. Si f fuera uniforme, entonces el proceso empírico va a converger en ley al proceso de Wiener de parámetro p dimensional,
condicionado por W de 1 igual 0, es el viejo resultado conocido, y entonces las correspondientes carpas van a converger a las correspondientes carpas del W sub n, porque lo que lleva a una función a sus carpas o a sus rampas, vimos que era una operación continua. Y por lo tanto las normas al cuadrado de las carpas van a converger en ley a las normas al cuadrado de T sub h, que son, ya vimos que son independientes, esas carpas que componen el proceso de Wiener. Entonces, el vector cuyas componentes son la evaluación de la función de distribución del cuadrado de la carpa, evaluada en los cuadrados obtenidos para las carpas, eso va a converger a la distribución uniforme, y para las distintas carpas, los resultados además van a ser, en el límite, son independientes. En vez de trabajar con la función de distribución, puse 1 menos la función de distribución para que tenga aspecto de p-valor. Convergen entonces a la distribución uniforme en 0, 1 a la 2p menos 1. Así que si la muestra es uniforme, ese vector, que lo podemos calcular, es un estadístico que vimos cómo se calcula, va a ser uniforme en un cubo muchísimo más grande en principio, porque va a tener dimensión 2 a la p menos 1, pero es una variable sola. Es mucho más fácil decidir si es razonable o no que una única variable sea uniforme, una muestra de tamaño 1, que si la muestra de tamaño n lo es. Claro, la muestra de tamaño 1 es el estadístico que vamos a utilizar. Es un estadístico que está en el hipercubo 0, 1 a la 2p menos 1, y lo que nos hace pensar, viene después. ¿Qué pasa si no es uniforme la F? Entonces, en ese caso, la norma en L2 del proceso empírico va a tender a infinito, y eso quiere decir que para algún h la distribución del estadístico componente del vector P en negrita, P minúscula en negrita, va a diferir significativamente de la uniforme y se va a aproximar a 1, porque la norma va a tender a infinito para algún sumando, pero no tiene que ser para todos. Eso sugiere entonces rechazar la hipótesis nula de uniformidad. Acá tenemos la prueba, cuando P es pequeño en algún sentido, por lo que dijimos antes, ¿verdad? Debería atender a 1 la distribución, y por lo tanto 1 menos la P sub h va a tender a 0. Cuando P es pequeño, por ejemplo, cuando el mínimo de la P es pequeño, y hay que compararlo para tener el nivel alfa con el correspondiente valor, o bien cuando la suma de las P es pequeña, y en ese caso se compara con la distribución de la suma de variables uniformes independientes, que se llama distribución Dirwin-Hall. Yo no la conocía, pero claro, si uno la necesita, la calcula, pero ya está calculada y tiene nombre y tiene esa forma. Así que ya tenemos la prueba de uniformidad, pero hay que calcular el estadístico. Vimos quién es, pero hay que hacer el cálculo. ¿Qué cálculo? Hay que calcular la norma al cuadrado de las carpas empíricas. Ahora, la operación que permite obtener las carpas es una operación lineal. Si calculamos la norma al cuadrado, mejor dicho, si calculamos la carpa para una muestra de tamaño 1, después para tener la carpa de tamaño, para la muestra de tamaño n, aplicamos, sumamos y dividimos por la raíz de n y ya lo tenemos. Entonces, aplicando los pasos que vimos en 0, 1, h, p, etc., al proceso, vamos a poder obtener las cartas. Sí, perdón. Digamos, el centro de lo que hiciste es
que la descomposición permite calcular la distribución condicionada a que W de 1 es 0. Esa es la lógica, digamos. En realidad quiero calcular la distribución de las carpas de eso que tú has descrito. Sí, pero el introducir las carpas es necesario para poder obtener la independencia que al final permite calcular esta estadística. Sí. Entonces, ¿cuál es la pregunta? No, la pregunta es, digamos, estamos introduciendo muchas cosas. Quiero entender qué es lo fundamental. Lo fundamental es que el proceso browniano en el cubo, condicionado a 1, 1, 1, admite una descripción mediante procesos independientes explícita. Sí. Es el... Y en vez de... Perfecto, creo que entendí. Entonces, en vez de trabajar con la distribución de ese proceso, que no sé cuál es, y que da trabajo, la bibliografía dice que da trabajo, no lo digo yo, lo que voy a hacer es trabajar con las distribuciones de cada sumando que son más sencillas. Entonces, procediendo por inducción en la cardinalidad de H, podemos encontrar este resultado. ¿Cuál es la distribución? ¿Cuál es la carpa de la distribución empírica? Y, como consecuencia, cuáles son las carpas de la muestra de tamaño N. Pero esto se puede hacer de manera mucho más fácil. Podemos tomar la distribución empírica, no ya restándole el valor en 1, tomo la distribución empírica. ¿Qué es? Es la distribución empírica de la muestra de tamaño 1, es el producto de las indicatrices de que U sub j es menor o igual que T sub j. Y eso lo escribimos sacando de factor las T y reemplazando la indicatriz de que U sub j es menor o igual que T sub j, por eso mismo dividido por T sub j. Pero le resto y le sumo 1, cosa que desde la escuela se sabe que no cambia nada. Y entonces escribo el producto por el teorema fundamental de cómo se calcula el producto de binomios, lo escribo como la suma para H en J del producto para J en H de esos factores. Y ahora meto de nuevo para adentro las T. Multiplican a los factores que tenemos en cada sumando y los que no corresponden a los índices J en H los dejo afuera. Y eso que quedó escrito tiene el aspecto de una rampa. Y no solo tiene el aspecto de una rampa, sino que lo es. Porque el producto que tenemos a la derecha, si alguna de las T sub J es 0 menos 0. Y si alguna de las T sub J es 1, es 1 menos 1. Es decir, se anulan los bordes, es una carpa, y por lo tanto, multiplicando por las coordenadas T que no estaban allí, es una rampa. Bueno. Entonces, corolario. Ya tenemos cómo se escriben las carpas. Las carpas al cuadrado, si se quiere. Y ahora hay que calcular el cuadrado en la norma de la carpa empírica. Entonces hay que hacer, bueno, ahora pongo la carpa empírica, es decir, en vez de eso es la 1 sobre n por la suma desde 1 hasta n de esos productos. Y además hay que... Estoy con la carpa, es decir, lo que estaba escrito arriba eran las rampas, pero lo que hago es quedarme con la parte de carpa. Tengo que integrar entre 0 y 1 en el cubo. C sub h tengo que es el dominio de la carpa h décima, tengo que integrar la suma de productos. La integral pasa para dentro de la suma, finita, y pasa para dentro del producto, porque el integrando está factorizado. Entonces me tengo que integrar esta función sencilla, y bueno, y la integramos y da eso.
Y ustedes podrían querer reconocer, y yo podría darles el gusto, pero no lo voy a hacer porque no están las transparencias, podrían querer reconocer la forma habitual del estadístico de la prueba de Kramer y von Mises. Lo que pasa es que el estadístico de la prueba de Kramer y von Mises, en vez de usar los elementos de la muestra y compararlos, tomar el máximo entre un par de ellos, lo que hace es ponerlos en orden y expresar el mismo resultado, pero en términos de los estadísticos de orden. Pero no me gusta hacerlo en este caso porque el orden de las componentes del vector U, de cada una de las componentes del vector U es distinto. Habría que ordenar, hacer p órdenes diferentes. Y todo esto no solo interesa ver lo que es, sino que va a haber que calcular con todo esto en algún momento. Bueno, la prueba de normalidad. Si tenemos una muestra de distribución normal de parámetros mu sigma, la tipificamos y eso se vuelve una muestra de la distribución normal típica. Aplicamos la función de distribución normal típica ordenada por ordenada, nos queda una distribución uniforme en el cubo. Claro, no podemos tipificar porque no sabemos cuántos son sigma, mu y sigma, pero podemos estimarlos. Entonces, hacemos la tipificación con los valores estimados y eso debería tener una distribución asintótica. Tiene una distribución asintótica uniforme en el cubo y debería tener una distribución aproximadamente uniforme en el cubo. Así que, si después de ese simple procedimiento aplicamos la prueba de uniformidad, tenemos una prueba aproximada de normalidad. Ahora, la corrección de Liljetos, que permite obtener resultados exactos, pero que requiere la corrección depende del tamaño de la muestra, se puede aplicar acá y también, lamentablemente, depende del tamaño de la muestra. Pero por suerte no de otras cosas. Entonces, para terminar, quiero mostrar algunas simulaciones de resultados y algunas potencias empíricas. Voy a saltear muchas cosas. Enrique, antes de esto, Sí, de las 2 a la P-1, ¿tenés que rastrearlas todas? rastrearlas. Tú querías calcular un mínimo de todas. Sí, sí. ¿Sí? No, de grandes. Bueno, aprovecho a hacer un comentario que iba a hacer al final por esta muy oportuna pregunta. Bueno, lo que planteé implica una manera de hacer las cosas trabajando con el mínimo de todas y trabajando con la suma de todas. Ahora, si P es muy grande, es posible que el cálculo de la distribución de la norma al cuadrado de una H carpa, cuando H tiene una cardinal muy grande, sea difícil de obtener. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos no pretender coherencia, consistencia en la prueba, y podemos mirar nada más que aquellos P que corresponden a dimensiones relativamente chicas, y eso nos va a hacer la vida más fácil. No vamos a tener una prueba consistente porque la otra, en realidad la otra lo es, la entera lo es. No vamos a tener una prueba consistente porque a lo mejor se nos escapan las carpas que dan formas anormales. Es decir, si tuviéramos cópulas de orden, qué sé yo, muy grandes, recién aparecerían muy lejos las anomalías, pero es posible hacerlo. Y yo diría que es recomendable, si uno quiere probar para dimensiones muy grandes. No, por ahí eligiendo al azar algunas. ¿Eh? Eligiendo al azar algunas, por ahí podrían dar bien. Esto te gusta a ti. Bueno, simulemos un poquito. Acá voy a poner algunos gráficos. Bueno, en vez de
de ver ahí, bueno, veámoslo ya que está escrito. Vamos a poner el comportamiento, a describir el comportamiento de las coordenadas de P en el caso en que P es igual a 3, 2 al cubo menos 1, en ese caso vale 7. Entonces vamos a tener 7 estadísticos, 7 componentes de P en negrita. Voy a poner una figura donde están las 7 distribuciones empíricas de esos estadísticos. Y a la derecha voy a poner las distribuciones de los p-valores de los estadísticos Q1, Q2 y Q3 de Young y Modarres, y nuestro estadístico del mínimo de la suma y de un invento que después les voy a explicar por qué lo pongo, que no es el mínimo, sino que es un valor que da significativo, digamos, se busca la significatividad, tanto si es chico como si es grande, si está cerca de 0 como si es grande. Ya veremos inmediatamente por qué. Bueno, y aparece en una tabla de las potencias. Les anticipo, nuestras potencias van bastante mal. Hay casos en los cuales no, y también los voy a mostrar, pero en estos casos van bastante mal. Eso lo pueden ver mirando la tabla. El estadístico sub 1 está basado en las distancias entre elementos, en los cuadrados de distancias entre los elementos de la muestra. El estadístico Q2 está basado en las variancias de esas distancias, y el estadístico Q3 está basado en la suma de Q1 y de Q2. ¿Y por qué uso Young y Modarres? Porque el paquete SHR, creo que es, de R que trae pruebas de uniformidad, son las pruebas que aparecen más claramente. Entonces arriba tenemos muestras uniformes. Dieron todos con aspecto, son las dos líneas de la izquierda, son los 7 diagramas. Y a la derecha, arriba los p-valores de Young y Modarres y abajo los nuestros. Aquellos dieron un poco raro, pero esencialmente dan todo bien. Ahora, si ponemos muestras I de beta 22, entonces nuestros estadísticos, algunos se achican. Los que corresponden a carpas de dimensión 1, que son el primero, el segundo y el cuarto. Pero el tercero y los dos primeros de abajo, que corresponden a carpas de dimensión 2, no se achican, más bien se agrandan. Y el que corresponde a la carpa total de dimensión 3 se agrandó más aún. Eso nos llevó a agregar el tercer estadístico, que es el que tiene la suma, que da significativo tanto si da chico como si da grande, si da chico el mínimo o da grande el máximo de los p-valores. Es el Q3. Sí, sí. Es el Q3, es la suma. No, es el Q3. Q3 es el tercero de... No. Q3 está basado en suma de Q1 y Q2. No sé si exactamente la suma o... pero reúne las informaciones de los dos. Creo que sí. Perdón, Enrique, ¿qué es una beta 2.2? ¿Cómo? Una beta 2.2. Sí. ¿Qué es? ¿Cuál es? Es un estadístico de orden, ¿no? La densidad es X cubo por 1 menos X cubo por algún factor. Es la del medio de una muestra. Es así. Perfecto. Y beta 5,5, con más razón, Más finita. más empinada, nos da un poco más normales las carpas estas, que en vez de crecer han disminuido un poco, pero la carpa total, la carpa de dimensión más grande, se fue mucho más al extremo. Eso nos llevó a
considerar estas bilaterales y, por ejemplo, acá hemos conseguido una potencia bilateral mucho mejor que la del mínimo y la de la suma. Pero de todas maneras, no competimos con Young y Modarres. Bueno, voy a no, acá me voy a quedar porque acá puse muestras que tienen las marginales uniformes, pero dependientes. En el caso de las dos primeras líneas, la 1 y la 2 y la 3 y la 3 y la 1 tienen la misma estructura. En las líneas de abajo, la 1 y la 2 tienen esa estructura, son uniformes pero dependientes, y la 3 es uniforme independiente de las otras. Y ahí incluso nos ha ido mejor con el mínimo que todas las de Young y Modarres. Lo que uno podría pensar es que como en realidad estaba un poco más allá que solamente digamos, las marginales, es decir, que las marginales afectan mucho a Q1 y Q2, lo condicionan a ver uniforme donde no hay. Posiblemente. En realidad hemos encontrado que para cópulas nuestras pruebas funcionan mejor en relación con las existentes que cómo funcionan para otro tipo de alternativas que más bien que funcionan peor. Bueno, no voy a seguir con esto, se me acabó el tiempo. Sino que voy a ver dos cosas más. Young y Modarres en el artículo 2017, donde proponen esas pruebas que estamos considerando, además, ahí dicen que están basadas Q1, Q2 y Q3, además consideran otras 4 pruebas basadas en distintas cosas, en profundidad de los elementos, interesante la CSUN, lo que hace al revés de lo que yo proponía que hiciéramos. Para probarla normal, la pasamos al uniforme y hacemos una prueba de uniformidad. Acá, para probar la uniformidad, la pasa a normal y hace una prueba de normalidad, pero la pasa normal típica, y la prueba de normalidad está basada en los momentos que debería tener la normal típica. No es una prueba general de normalidad. Bueno, entonces usa dos tipos de alternativas. Cópulas, usa esas cópulas que están indicadas allí, y usa variables y de beta, como habíamos visto recién. Entonces aquí tenemos alternativas, las tablas de Young y Modarres para alternativas de dependencia, a la cual le hemos agregado allí a la derecha el recálculo de Q1, de las pruebas basadas en Q1, Q2 y Q3, para las mismas 1000 muestras simuladas que calculamos nuestro p-valor del mínimo y de la suma. Nuestra potencia con el mínimo y con la suma. Entonces, ahí están. Yo quiero curarme porque soy pasado de tiempo. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 7 de las 12 comparaciones hemos encontrado que nos va mejor que todas, ¿no? Claro, estamos con las alternativas de dependencia. Yo ya dije que ahí nos iba bastante bien. Hay algunas diferencias significativas entre las recalculadas por nosotros y las que tiene Young y Modarres. Por ejemplo, Q2, 1, 2, 3, 4, 5, a partir de arriba, a nosotros nos dio 0, 2, 3, 3 y a ellos les daba 0, 1, 6, 9. No, a ellos les daba tamaño. Hay alguno que nos dio muy diferente y ahora no encuentro cuál es.
pero bueno, le escribimos a Modarres, no encontramos la dirección de Yang, y Modarres dijo que lo había calculado Yang y que él no tenía acceso al cálculo. Pero bueno, con alternativas de forma, ahí, como les decía, no nos va tan bien. Sí, es aquí que en la beta alfa, con alfa igual a 1/2 y beta igual a 2, la Q2 de ellos les da 0,951 y a nosotros nos da 0,042. Pero bueno, no quiero terminar porque ya te pido disculpas, ya me pasé. Bueno, hay una cantidad de diagramas, muchos diagramas, que corresponden a P igual 4. Y entonces 2 a la cuarta menos 1 vale 15. Allí hay 15 en rojo. Acá está muy a la izquierda. A ver. Sí, parece que es rojo. No se nota mucho los colores. Hay 15 que corresponden a la distribución empírica de los p-valores y luego los p-valores para Q1, Q2 en lleno y en punteado para el mínimo y para la suma. Pero no me voy a detener en esto, nunca pensé hacerlo. Fíjense la cantidad que son. Pero pensaba, en algunos sí, pensaba hacer algún comentario. Y para la prueba de normalidad, a la izquierda tenemos con P igual 3, para muestras de tamaño 50, las distribuciones empíricas de los p-valores quedan horribles. Eso muestra que conviene usar la corrección de Lilliefors, que es la que está usada a la derecha, y ahí dan aproximadamente. Entonces, con corrección de Lilliefors, tenemos una tabla donde comparamos las potencias para varias pruebas que aparecen en el paquete MBN, Multivariate Normality de R, y para que se pueda ver un poco mejor, esta es la misma tabla, pero hemos puesto en anaranjado y subrayados aquellos valores respecto de los cuales a nosotros nos da mejor o igual. Entonces, para cada una de las pruebas, hay valores a los cuales les ganamos. Pero, por lo que se ve, no le ganamos a todas simultáneamente en ningún caso. ¿Por qué le das? Pero bueno, es como Orsi que no quería debatir con todos los... Digo, ¿por qué le diste problema tan difícil? Solo 50 datos. ¿Cómo? ¿Qué es difícil? Que le diste una muestra muy chiquita. ¡Ah! Y eso te perjudica, digo, porque en dimensión 2... A todos nos perjudica. A todos. ¿Por qué le dan problemas tan difíciles? Porque si tomo muestras más grandes, da demasiado cerca, da todo uno, todo muy cerca de uno. Tú dices que estas, mira, allí hay 944, 0944, 0951, algunas dan muy bien. Algunas sí, otras dan horrible. Bueno, Ahí ya está, estaba muy bien. No sé cuánto pesa el tamaño de la muestra. Puede ser que convenga poner muestras más grandes. Por ahí una muestra de 100, tendremos en digamos. cuenta. Bueno, y ahora sí, no tengo más. Porque 50 era lo que sean los otros. Claro, que deben comparado. ¿50 qué? Era el tamaño de muestra que usaban en el otro paper. Sí, sí, claro. Claro, por eso. Lo bueno controlar allá. Va chequeando con lo que Además, yo creo que haces, Enrique, haces la corrección de Lilliefors, que depende mucho del tamaño de la muestra, ¿no? Bueno, yo la hice para ese tamaño de...
Bueno, más comentarios o preguntas. Sí, pero la dimensión la seguís teniendo. O sea, por más que corrijas el Lo hice para varios. Y no recuerdo más, creo que la hice para 100 y apliqué a 50. Pero tendría que revisar, así como dice Modales, tengo que revisar los antecedentes. Alejandra o Jimeno, ¿alguno quiere comentar algo o preguntar algo? Bueno, sí, una pregunta tal vez tonta, pero me preguntaba, esta prueba de normalidad multivariada, las variables de dimensión P, las coordenadas no se requieren que sean independientes. No. No, claro que no. Ok. No, por eso se multiplica por sigma de menos 1. ¿Perdón? Lo que hacemos es tipificar, con lo cual ahí se vuelven no solo independientes, sino de variancia 1, pero aproximadamente porque la tipificación no es exacta. Ok. Primero, muchas gracias. No, y segundo, ¿por qué pensás tú que funciona mejor la parte de la correlación, digamos, como la panza del medio que las proyecciones, que las coordenadas? Que fue eso lo que nos explicaste, ¿no? No pienso que funciona mejor. Pienso que de acuerdo a cuál sea la alternativa, eso se refleja más en carpas o rampas de distinta cardinalidad. Pero no dijiste que en cópulas funcionaba mejor, ¿no? Nuestras pruebas funcionan mejor en cópula porque deben funcionar igual para cópula que para otras cosas, pero las otras deben funcionar peor en cópula. Deben darle más importancia a las marginales que... Es decir, las carpas de distinta dimensionalidad van dando peso a distintos grados de cópula, por así decirlo. Tienen que ver con la distribución conjunta de 2, de 3, de 5, de 50 de las componentes, ¿no? No creo que se pueda decir que lo nuestro funciona mejor en uno que en otro por grado de profundidad, sino que más bien estamos comparando con lo que hay. Yo no Parece que no funciona tan bien con variables independientes. En realidad, en cópulas sería un test de independencia. ¿Cómo? En cópulas sería un test de independencia, porque como las marginales son siempre uniformes, el vector uniforme está caracterizado por independencia, ¿no? El vector uniforme correspondería a la independencia. Es una prueba de Al no ser dependientes, igual las marginales dan uniformes, independencia. pero la carpa de dimensión 2, 3, etcétera, no muestran que no es uniforme. Dice, para rechazar la hipótesis, paro cuando encuentro una carta que me dice rechazo. Multiple testing. De tensión aleatoria. Ahora, ahí tendría que hacer como multiple testing, ¿no? Como ir testeando y creciendo en el P. No, es decir, en vez de tomar el mínimo, digamos, de todas, ¿no? En vez de mirar las 2 a la P menos 1, o sea, hay una que probé con esta, porque si alguna me dijo rechace, señor, rechace. O sea, Claro, pero probando, lo que decís vos es ir probando y las más fáciles de calcular a las más complejas. Empezando por, bueno, Pero las eso más no- fáciles son las de dimensión más baja. Sí, Y parar. lindísimo. sí, o elegir alguna. Anota, Alejandra, porque yo Sí, me ya. Eso me gustó más que agarrar un número aleatorio de carpas. Que aquí no tienes el problema de multiple testing de falsos positivos y esas No, cosas. si que hay un solo test. O hay que rechazar la marca de fábrica. En lo que encuentres una que rechace, ya puedes rechazar todas, con seguridad. Digo. Claro, pero eso es multiple testing. Digamos, si tenés 150, alguna vas a rechazar aunque sea uniforme. Y entonces, Cuando tomo el mínimo, lo que hago es comparar con lo que corresponde para que no me pase eso que tú Pero dices. tomaste el mínimo.
El mínimo de todas y comparo No, con eso el... sí, pero yo lo que digo es, como es muy complicado de calcular, Ah. entonces dice, bueno, yo voy coordenada a coordenada, voy probando. Bueno, con la claro, más pero fácil. ahí Claro. hay que encontrar, me parece muy interesante, y no sé, pero pensando un poco, seguro, a lo mejor ni siquiera hay que pensar mucho, hay que ver cuál es la regla de detención. Claro. Sí, o cuánto tenés que mirar de cada dimensión, capaz. Pero, digo, No, es una linda idea. debe haber alguna cosa canónica De ahí, acuerdo a lo que te diga yendo una a carpa, Osvaldo, que conviene mover, claro. alguien de ese estilo ya debe haber inventado la regla correspondiente. Mauricio. Las permutaciones actúan sobre el cubo y uno podría intentar permutar las cosas que están adentro y eso no haría que algunas de tus capas sean iguales unas a otras o iguales en distribución, que no tengan que buscarlas todas, sino todas módulos ciertas simetrías. No, porque, a ver, cuando la distribución alternativa, digamos, es invariante bajo permutaciones, entonces lo que pasa es que en esos diagramas en que aparecían las distribuciones de los p-valores para cada dimensión 1, para cada dimensión 2, para cada dimensión 3, dentro de la misma dimensión todas son muestras de la misma distribución y por lo tanto las figuritas dan parecidas. Y en eso que justamente una de las cosas que no quise detenerme fue en hacer énfasis sobre eso porque estaba muy pasado de tiempo. En cambio, cuando no son invariantes bajo permutaciones, entonces aparecen diferencias aún dentro de la misma dimensión. Y algunas puede ser que muestren falta de uniformidad y otras puede ser que no lo muestren. En uno de los ejemplos, eso se notaba claramente en uno de los ejemplos que mostré, pero no puse énfasis en eso, y es cuando eran en P igual a 3, dos variables tenían una distribución de cópula, eran independientes, pero eran uniformes, pero no independientes. Y la tercera era uniforme independiente de las otras dos. Ahí no fue bien con la prueba, mejor que Ayán y Modarres. Y bueno, no fue mejor aún en términos relativos que cuando había dependencia en 1 y 2, en 2 y 3, y en 3 y 1. La cópula parcial incluso no fue mejor. Sí. Bueno, le agradecemos a Enrique. Pues nada, no. Muy bien. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Bueno, chao.